Paz de Cristo, sean todos bienvenidos a este podcast de Hazlo Viral. Mi nombre es Iram Ramos y el tema de hoy se va a poner algo interesante, es levántate, acércate y sigue adelante. ¿Quieres saber de qué se trata? Quédate con nosotros y va a ser de grande bendición. El día de hoy nos tenemos un invitado, pues lo conocimos en el campamento de señores y desde ahí como que creció la amistad, ¿no? Amén. Y tenemos aquí a Raúl Quintero, coordinador de señores del distrito de Los Ángeles. ¿Cómo estás, Raúl? Bendecido, hermano. Estamos alegres, contentos de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. No, gracias a ti también por aceptarnos y por apoyar el proyecto. Y sé que el día de hoy va a ser de grande bendición. No, el día de hoy vamos a entrar en tema. El tema de hoy es levántate, acércate y sigue adelante. Qué importantes son estas tres acciones, vamos a decirlas, aplicadas en nuestra vida, en la que no sé cuál sea la situación en la que estés viviendo, y si te llama la atención te invito a que te quedes, y te invito a que también pues compartas este contenido, compartas esta transmisión para alguien que tú sepas que necesita levantarse, o que tú sepas que necesita acercarse a Dios, y que tú sepas que debe de seguir adelante con lo que está emprendiendo y con lo que está haciendo. Entonces entramos en materia y vamos a hablar primero de este concepto o esta palabra, ¿no? Que al principio es levántate. ¿Cómo ves, hermano? Una palabra fuerte, ¿no? Porque se oye fácil decir levántate, pero levántate a un hermano que acaba de perder su matrimonio es difícil. Sí. Levántate cuando estás en una cama del hospital y tienes cáncer, es difícil. Levántate cuando un hijo tuyo falleció por andar en malos pasos, y decirle levántate es una palabra que tiene peso. Sí, que ya no se convierte tan fácil de decirla, ligera, ni tan ligera. No la había visto desde esa perspectiva, pero híjole, creo que la palabra en sí tiene un gran peso, ¿no? Sobre cada uno de nosotros, pero probablemente tú estés pasando por una situación similar, y el Señor, yo creo que no se equivoca y nos ha mandado hoy a decirte, es tiempo de levantarse. Amén. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de que salgas de esa situación. Y en la Biblia o en la palabra de Dios podemos ver muchas ocasiones o en repetidas ocasiones, Jesús y la Biblia, la palabra de Dios nos habla sobre este concepto de levantarse. Tan así es que en Isaías 61 nos dice, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. Y me llama la atención como el contexto en el cual se dice este texto o estas palabras, que son palabras dirigidas a un pueblo, que el pueblo estaba en estado como postrado, que estaba como sumiso y en oscuridad. Sí. Y pudiera ser que estemos en esa situación, ¿no? Como ahorita decías, levantarse cuando en un matrimonio fallido es un estado de oscuridad. Sí. Levantarse cuando alguien ha fallecido, cuando alguien con una situación difícil, pues es un estado de oscuridad también. Sí, exacto. Y es donde entra la luz de Jesús. Rápidamente, el viernes o el jueves estaba trabajando y fui a agarrar mi almuerzo, como todos tenemos que comer, ¿no? Uh-huh. Y mientras iba caminando, alguien me dice, ¡hey! Y volteo, y era una persona que nos rentaba brincolines para hacer eventos en la iglesia. Bueno, él se acaba de divorciar y su esposa su ex se volvió a casar con alguien más. Y me comentaba, oye, vi algo en tu Instagram que me llamó la atención, un canto que decía, era en inglés, donde toda la gente que representa a Dios, levántese. Dice, me gustó. Y empezamos a hablar de eso. Y le decía a él, ¿sabes qué? Nosotros tenemos una célula los lunes, te invitamos, vente.
Me dice, ¿sabes qué? Quiero acercarme más a Dios. Dice, mi familia iba a la iglesia. Dice, ahorita sí me siento caído. Entonces es donde entra esa luz que dice, levántate porque tu luz ha llegado. ¿Cuál luz? La luz de Jesús. Pero ¿quién va a llevar esa luz? Nosotros. Entonces le extendimos la invitación y esperemos en Dios que Él llegue este lunes y que la luz que alumbró nuestras vidas de las tinieblas a su luz admirable también alumbre la vida de Él y que Él también pueda entender la palabra y recibir la salvación que tú y yo recibimos. Amén. Entonces algo hermoso, algo poderoso. Amén. Sí, porque donde pareciera no haber esperanza, y eso es algo que nosotros debemos de entenderlo, y que para eso estamos nosotros aquí. Amén. Así Para es. eso nos llamó el Señor, ¿no? Y donde pareciera no haber esperanza, pues estas palabras de levántate, o esa invitación que le haces a esta persona puede ser su paso a la restauración. Exacto. Puede ser su Exacto. paso a una nueva vida en Cristo, puede ser su paso a estar exiliado, ahora ser un hijo de Dios. Exacto. Y esa es una responsabilidad que nosotros tenemos pues en nuestra vida, ¿no? En nuestro ministerio, pero también allá en la situación en la que te encuentras, bueno, también esta invitación por parte de un hermano, por parte de una iglesia, puede ser tu salida, puede ser tu oportunidad de levantarte. Sí, sí. Y yo soy un fiel creyente de eso, ¿no? Yo no nací en una casa cristiana. Yo vengo de una familia disfuncional donde la drogadicción era normal, la prostitución era normal, donde todo ese tipo de cosas para nosotros era normal. Entonces, cuando a mí me hablaron de que había un hombre llamado Jesús que podía transformar tu vida y sacarte de ahí, dije yo, ¿a poco hay algo diferente? Porque por años lo que es malo, pero lo ves tan seguido que se te hace normal, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, sí, hay una oportunidad de levantarte, de hacer algo diferente en tu vida. Entonces yo dije, entonces no quiere decir que yo no puedo terminar como otro malandro más, usando esas palabras, como uno de mis tíos. Entonces hay una esperanza de transformación y es donde entra eso de cuando esa luz brilla, ¿no? Que te viene a ti esa palabra y dices, entonces hay algo diferente que vivir en una casa de prostitución, de narcotráfico, de toda esta mala vida, mala vibra que se da ahí, hay algo diferente. Entonces, cuando tú o yo como hijos de Dios le llevamos esa palabra de esperanza, la gente, tú no sabes, tal vez en ese momento no la recibe, porque me hablaron varias veces antes de llegar al camino de Dios, pero va sembrando esa semilla y tarde que temprano empieza a dar ese fruto, ¿no? De decir, hey, ocupo a Dios. Eso es lo que yo creo que no vemos muchas veces, que pareciera que llegamos y decimos, hey, es que Dios te va a salvar, y esperamos un sí por respuesta inmediato, y no es así. No, Y claro que no. dijiste algo bien importante. Digo, primero me dejaste a 6 con el testimonio que comentas, y qué poderoso es también. O sea, el cambiar tu vida y el hacer ese cambio de vida en Cristo, pues bueno, es algo que de asombrarse, ¿no? Pero vemos que es una semilla que se va sembrando, y que al Exacto. final es algo que después, con el tiempo, hace clic, ¿no? Exacto, exacto. Te rebota en la cabeza, o te viene el recuerdo de aquel hermano que te habló, que te hizo la invitación, que te hizo recapacitar, o que te hizo aquello, y dices, bueno, creo que hay una vida diferente a la que estoy viviendo. Exacto. Y te lo voy a poner en pocas palabras. El domingo pasado me tocó predicar en la iglesia donde estamos ahorita y entró un muchacho, un güero, un americano, Paul. Se sentó en la silla detrás y empezó a llorar. Así ¿Verdad? nada más. A llorar. Y bueno, terminamos la predicación, se salió rápidamente y fuimos a hablar con él y dice, ¿sabes qué? Ya acabo de recaer en la tomada, ¿no? Dice, ya me había apartado, pero volví a caer. Y dice, me siento indigno y sucio de estar dentro de la iglesia. Entonces empezamos a trabajar, a darle palabra de levántate, sí se puede. Le extendimos la invitación al campamento. Me dice, ¿cuántos días son? 3 días. Dice, no sé si puede dejar de tomar 3 días. Le digo, me dice, no sé, a lo mejor me voy a tener que llevar una caja de cervezas, fue la palabra que dijo. Le dije, bro, yo no tengo problema que te la lleves. Le dije, porque yo tengo la certeza, la fe y la seguridad que Dios no va a dejar que te las acabes. Que Dios va a transformar tu vida allá como Dios transformó mi vida en un campamento. Le dije, yo soy testimonio vivo de eso. Le dije, así que, ve. Le dije, el año pasado, créeme, encontramos cajas de cigarros, drogas,
los vapings, o cosas así en la basura. Quiere decir que Dios tocó y transformó vida de muchos de los que estuvieron en ese campamento de hombres de poder el año pasado. Gloria a Dios. Y es lo que queremos, que la gente sea transformada a través de su palabra, a través de esa luz, y que llegue a brillar en ese corazón que está perdido, que no sabe para dónde ir, que tiene tantos sentimientos encontrados, que está pasando un momento tan difícil y dice, ¿a quién voy? Ya traté la cerveza, ya traté esto, ya traté aquello, pero nada me está funcionando. Bueno, trata de Dios y vas a ver cómo va a funcionar. Amén. Y es que creo que tu destino, tú que nos estás escuchando, tu destino no es quedarte postrado ni quedarte en la situación en la que estás, sino que creo que tu destino es levantarte. Amén. Tu destino es ir para arriba. Y quiero utilizar como esta parte de la Biblia donde llega Jesús a Betesda y se encuentra con un hombre que estaba postrado ahí 38 años. Amén. En su situación, ¿no? Sí, Él estaba enfermo, vivía con enfermos, él estaba paralítico, vivía en un lugar donde esperaban que una fuente se moviera, que bajara un ángel y hubiera un movimiento de agua y contaba la historia que el que brincara primero era el que recibía el milagro. Era el que recibía el milagro, ¿no? Y dice que un día llega Jesús y mira a aquel hombre que tenía toda una vida, ¿no? 38 años. Yo tengo 37 y ya siento que ya tengo toda una vida. Ya estamos en la misma edad casi. Yo tengo 36. Pues ahí 36 andamos. años o 37, si no me equivoco. Y es toda una vida, ¿no? Ya es bastante tiempo, ¿no? Estaba rodeado de enfermos. En ese lugar todos estaban esperando a que se moviera esa agua en el estanque, pero de repente, ¿no? Llega Jesús. Y mira a aquel hombre postrado, mira a aquel hombre en esa situación. Y yo creo que aquel hombre ya se había dado por vencido. Yo creo que aquel hombre ya había dicho, aquí ya me voy a quedar. Al final de cuentas no dependía de él. No dependía de él meterse al agua. Tenía que dependía de alguien. Depender de alguien más para poder estar allá. Y la vida de este hombre lo había puesto en una posición que no era favorable para él en nada. Y estaba destinado, según el mundo, ¿así? Estaba destinado, según el mundo, a quedarse en esa condición para siempre. Morir en esa condición. Exactamente. Literalmente. Y creo que aquí es donde yo creo que Dios nos habla y nos dice, no estamos destinados para quedarnos postrados ahí. No estamos. Cuando Dios llega, todo lo cambia y todo lo transforma. Exacto. Porque Él está viendo ahí el cambio que puede haber en aquel hombre. Él está viendo que hay una esperanza para aquel hombre y que el destino de aquel hombre no es quedarse postrado en aquel lugar. Y fíjate, ahorita que tocas ese punto, yo siempre le digo a los hermanos, cuando me toca dar la palabra, le digo, hermano, si una persona ha tenido un encuentro verdadero con Jesús, cambia. A mí me puedes decir que has tenido encuentros con Dios, pero sigue siendo grosero, no hay frutos de arrepentimiento del Espíritu Santo, sigues teniendo la misma vida pasada, tú no has tenido un encuentro verdadero con Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, tú te das cuenta que cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue transformada, cambió. Y no de 360 grados al que regresar al mismo lugar, es de 180. O sea, dio un giro, mente diferente. Pablo, la mujer samaritana, todos los apóstoles, todos los antiguos, los profetas que tuvieron un encuentro con Dios fueron transformados. Y es lo que le digo a los hermanos, si tú verdaderamente has tenido un encuentro con Dios, tu vida fue transformada. Amén. Y los frutos del Espíritu Santo van a ser visibles, se van a ver, la gente va a decir, verdaderamente este hombre cambió. Y la gente va a decir, ¿qué hiciste para cambiar? Y es cuando tú usas ese testimonio y decirle, tan solo traté a un hombre llamado Jesús. Y se vio el cambio. Y ahí está. Entonces, algo hermoso. Sí, esto es, ¿no? Y este hombre, ¿no? Que comentamos que está postrado, ¿no? Quiero decirte que a lo mejor este hombre nos representa, alguno de nosotros nos representa, que hemos pensado que la situación en la que me encuentro simplemente llegó para quedarse, como el hombre que comentabas hace rato, ¿no? Que decía, yo a lo mejor no voy a poder dejar de tomar por 3 días.
Y muchas veces podemos estar en una situación así donde dices, es que esta situación que estoy viviendo, esto que estoy viviendo llegó para quedarse y aquí me voy a quedar siempre, no hay una salida, no hay una manera de salir adelante, no hay una solución y pensamos que ese destino llegó para quedarse o que esa situación llegó para quedarse, pero quiero decirte hoy que no, que, que el propósito de Dios es levantarte. Dios miró a aquel hombre y sin importar la condición o el tiempo en el que estaba ahí, sin importar nada, Él decidió llegar a él, hablar con él y levantarlo de la situación en la que se encontraba. Amén. Y es algo muy, muy, muy poderoso, ¿no? Porque decías al principio, el pueblo de Israel se encontraba en esclavitud. Uh-huh. Y muchos nos sentimos esclavizados. Podemos decir, es que ¿cómo puedo dejar este vicio? ¿Cómo puedo dejar esta vida? Pero cuando viene Jesús y te extiende la mano y te dice, hey, yo puedo hacerlo, Dios ya puso el 50% para transformar tu vida. Tú tienes que dar el otro 50% para tomar la mano y decirle, yo creo. Uh-huh. Yo creo que tú puedes transformar mi vida. Yo creo que tú puedes hacer un milagro en mí. Yo creo que tú me puedes levantar de esta situación. Porque dice, si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza, dice, tú le dirías a ese problema, a esa montaña, muévete, y se va a mover. Amén. El asunto es esa fe tan pequeña que a veces dicen, no, es que ocupo tanto. No, dice Dios, algo pequeño y vas a ver cómo te saco de esa situación donde estás. Uh-huh. Te voy a levantar de esa situación donde estás, de la depresión, de los problemas. Dice a Pablo, y lo estaba leyendo en Romanos 8:18, ¿no? Cuando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Algo hermoso que muchas veces se nos olvida, que hay una gloria venidera que se va a manifestar, que va a decir, wow, pasé por problemas grandes, dificultosos, pero sabes que Dios me ayudó. Y podemos decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Amén. Amén. Y también es importante ponerle voluntad, ¿no? Exacto. Ponerle voluntad a esto, creer en Dios, creer en la palabra de Dios. Este hombre no tenía de otra, que Jesús llega y le dijo, levántate, y este hombre creyó que en aquella palabra, yo creo que hizo como un salto de fe o un acto de fe, un esfuerzo de levantarse, ¿no? Y hay quienes dicen, le puso voluntad a lo que Dios le había dicho, a la orden que Dios le había dado o a la palabra que Dios le había declarado, le puso voluntad y se levantó. Y dice, y lo declara la Biblia, ¿no? Dice que fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y ese es el destino que hoy tenemos para nosotros, o eso es lo que Dios te está hablando el día de hoy, que Dios te puede sanar, que Dios te puede levantar del lugar de donde estás y puedes seguir caminando sano, liberado. Amén. Y pues en gozo, ¿no? Sí, no, y dice un hermano, sí, pues es fácil decirlo, bueno, lea el libro de Job. También, historia tremenda. Dios lo levantó, Dios lo levantó de la situación en que se encontraba, ¿no? Y le digo a los hermanos, ¿quieres ser levantado? Sí, ora por otro. Porque la palabra de Dios dice que cuando Job empezó a orar por sus amigos, Dios empezó a restaurar lo que había perdido. Le digo, ¿quieres que Dios restaure lo que has perdido? Ora por alguien más. Haz la situación de alguien más propia y Dios va a restaurar tu situación. Wow, eso es buena, ¿eh? Eso es bueno. Ahí se le dejamos a hazlos viral. Amén. Lo vamos a hacer tema. Es que es verdad lo que comentas, porque una vez escuchaba de un hermano, no me acuerdo si era un predicador, que decía, si Dios te contestara tus oraciones en este momento, ¿cuántas personas ajenas a ti y a tu familia serían bendecidas? Fíjate, fíjate lo que dice la palabra, ¿no? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. No, vamos a orar por la gente entonces. Entonces, ¿has perdido algo? Dios quiere darte lo doble. Empieza a orar por alguien que tiene una necesidades. Uh-huh. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a responder a tu necesidad. Gloria a Dios. Ahí está. Así que ahí está el tema, se lo dejamos para el que sigue. No, ahí se lo dejamos. Y también es Dios quien nos está hablando en este momento, ¿no? Recuerdo unas palabras, una conversación que tuve hace una semana pasada, antepasada, con un pastor, que ya nos estábamos despidiendo y él me dice, ¿por qué dejaste de hacer ¿por qué dejaste de hacer esto en tu ministerio, ¿no? Y yo me quedé frío, y este hermano, ¿cómo sabe? Y ya me dijo, síguelo haciendo, porque Dios te usa en esa área. Y eso fue como
como una llamada de atención del hermano, pero también creo que fue como una palabra que vino de parte de Dios a través del hermano, recordándome, diciéndome, te sigo queriendo usar y necesito que te levantes. Levántate. Es la palabra clave, como dice tu papá, ánimo. Ánimo, ánimo. Saludos allá a mi papá, Pastor Jesús Ramos. Y seguimos con el siguiente concepto porque una cosa es levantarte, una cosa es escuchar la palabra de Dios, una cosa es que te haga clic en algún momento y que tú digas, hay un Dios que me puede cambiar, hay un Dios que puede transformar mi vida, pero no va a suceder nada si no te acercas a Él. Así es. Así es. No, es muy importante. Cuando nos vamos al libro de los principios, al libro de la creación, Génesis, dice la palabra de Dios que cuando comieron el fruto prohibido y Jehová, Dios empezó a hablar a Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? ¿Y dónde estaba Adán? Escondido. ¿Por qué? Porque había pecado. Y el pecado lo separó de esa relación que tenía con Dios. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? De tanto pecado que estamos viviendo, tanto pecado que estamos haciendo, nos apartamos de Dios, pero Dios aún nos llama y nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy yo. Ven, búscame y verás cómo es que transformo tu vida. Y es donde uno tiene que entrar en ese paso de fe que decías tú, de creer y decirle, Señor, yo creo, yo sé que tú lo vas a hacer. Y acercarnos a Él y buscarlo. Y a veces decía un hermano, pues ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, júntese con aquellos. Veía un video que decía, si tú te juntas con 5 personas que hacen ejercicio, tú vas a ser el sexto que lo vas a hacer también. Si tú te juntas con 5 personas que leen, tú vas a ser la sexta persona que vas a leer. Si tú te juntas con las 5 personas que toman, tú vas a ser la sexta persona que vas a tomar. Entonces, si tú te juntas con alguien que va a la casa de Dios, que está buscando la presencia de Dios, bueno, tú vas a ser la segunda persona que también va a estar haciendo lo mismo. Claro. Sí, te va a llevar a la acción y te va a llevar a hacer lo que la gente que te está rodeando está haciendo. Entonces, es importante rodearte de esa gente que te hace bien y no que te lleva a hacer algo que no quieres hacer o que no debes de hacer. El otro día estaba caminando aquí por un centro comercial y miraba un grupo de muchachos, como de 4 o 5 muchachos, que andaban haciendo pues maldades dentro del centro comercial, como que se andaban escondiendo cosas, andaban ahí como queriendo hacer algo que no querían, que no debían hacer. Entonces, algo me llamó la atención de uno. Yo los estaba observando y uno de los que estaba ahí, yo lo miraba incómodo, lo miraba que no quería hacer lo que los demás estaban haciendo. Y al final, ¿qué pasó? Terminó cediendo, ¿no? Sí, terminó yéndose con la corriente que llevaban los muchachos y terminó cediendo a lo que ellos estaban haciendo. Y muchas veces eso nos sucede a nosotros como cristianos o como personas. Con la gente que nos rodea nos arrastra, y más si no estamos bien fundamentados, más si no estamos bien creyendo, bien cimentados en lo que hemos creído de parte de Dios, nos terminan arrastrando y nos terminan llevando hasta la perdición, ¿no? Sí, y ahí se cumple el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Muchos dicen, ¿por qué terminé así? Bueno, ¿con quién te estabas juntando para terminar así? Entonces, si tú quieres acercarte a la iglesia, te vas a juntar con la gente que está cerca de la iglesia. Pero si tú quieres terminar en mal estado, pues te vas a juntar con aquellos chamacos que andan haciendo maldades en un centro comercial. Y vas a terminar haciendo lo mismo, ¿no? Cediendo a decir, hey, pues todos lo están haciendo, pues creo que es normal y yo también lo voy a hacer. Así es. Entonces es de buscar y saber qué es lo que quiero. Yo soy una persona muy analítica, me gusta analizar las cosas y siempre cuando hablo con personas que están pasando por problemas y que empiezan a echarle la culpa pues al papá, al abuelo, al tío, le digo, mira, tú no escogiste tu pasado, pero tú escoges tu futuro. Entonces, ¿estás escogiendo el futuro correcto o estás dejando que el pasado se meta en tu futuro? Dale. Digo, la decisión es tuya. Y eso se lo dije literalmente a mi hermana, que estaba en un centro de rehabilitación por la drogadicción en Tijuana. Y le dije, mira, tú te puedes quejar de la familia, te puedes quejar de nuestros padres, la situación, la vida que nos dieron, pero al final de cuentas, en tus manos está crear un futuro diferente. Y esta palabra que está aquí te la puede dar si tú la aceptas
y la haces propia. Al final de cuentas está en tus manos. La decisión es tuya. No es mía, no es de nadie más que tú decir, hey, necesito hacer esto por mí misma. Tremendo, tremendo. Quiero también dejar claro algo que muchas veces por la situación en la que pudiéramos estar viviendo, pudiéramos creer que Dios no está accesible a nosotros, o pudiéramos creer que no me puedo yo acercar a Dios. Créeme que tenemos un Dios accesible, tenemos un Dios que abre puertas, tenemos un Dios que abre sus brazos. Y el otro día escuchaba eso, que por eso la posición en la que Él fue crucificado fue esa, con brazos abiertos. Exacto. Y saber que Él siempre va a tener esos brazos abiertos para recibirnos, para abrazarte, para mostrarte a ti que Él es un Dios accesible a nuestros problemas, y que no importa la situación o de dónde te estés levantando, Dios siempre va a tener ese acceso para que tú te acerques a Él. Y fíjate, ahorita que dices eso, cuando estaba este muchacho Paul, decía, me siento indigno de estar en la casa de Dios. La palabra que se nos vino, y es en inglés, que decía, come as you are. Just come as you are. Ven como tú estás, y Dios va a hacer la obra. Y es lo que le decía, a veces queremos empezar cuando ya esté mejor. No, empieza como estás ahorita. Y tú sigue caminando, y Dios va capacitando y haciendo la obra en tu vida. Así es. No, sí. Definitivamente tienes que dar el paso a acercarte. Sí, exacto. Tienes que dar el paso a acercarte y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Antes, y estaba leyendo sobre esto, ¿no? Antes estaba este lugar del tabernáculo de reunión, y el tabernáculo de reunión se dividía en 3 partes. El atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Exacto. Y antes de entrar a este lugar santísimo había como un velo que separaba, que separaba del lugar más santo del lugar, ¿no? Y que en ese lugar estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Exacto. ¿A dónde voy con esto? Que a ese lugar simplemente entraba el sumo sacerdote. Nadie más tenía acceso. Y era un día en específico, nada más. Y podía entrar a ese lugar. Y pudiéramos decir que la presencia de Dios no estaba al acceso de todos, simplemente de esa persona. De esa persona. Pero hubo un momento, y esto es lo bonito, ¿no? De este Dios accesible, de este Dios que tenemos de nosotros, que ya no es más, ya no hay un velo el cual nos separa de la presencia de Dios, sino que ahora tenemos a este Dios accesible, porque nosotros podemos entrar ahora en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por Dios. Dice la Biblia, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, la cual hizo por medio de su cuerpo. Entonces, cuando Jesús es crucificado, se rompe un velo diciendo, hay acceso a la presencia de Dios. Nos dio la gracia, el evangelio de la gracia. Así es. Y es muchos que no entendemos, ¿no? A veces decimos, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Les digo, hermanos, puedes hincarte en tu casa y ahí está Dios. O levantar una oración y decir, te necesito, y Dios está ahí. Yo le he dicho a los hermanos, ¿saben cuál ha sido mi oración más poderosa, más profunda? Señor, te necesito. Esa es la oración más fuerte y poderosa que he tenido en momentos de dificultades. Sí. Señor, te necesito. Papá, verdaderamente te necesito. Ven, te ocupo. Sin tanta elocuencia, ni tanta hermenéutica, o como todas las palabras que se utilizan así con teología, no, sabes que abriendo el corazón sinceramente con Dios y decirle, papá, te necesito. Ocupo que vengas a mi vida. Restáurame, ayúdame a acercarme a ti. Y Dios, en su gran amor y misericordia, y fíjate, ahorita estaba abriendo la palabra de Dios y dice Daniel, dice, porque no nos elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias.
Por eso levantamos el ruego, porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso que abrió el acceso, rompió el velo y dijo, consumado es, todo aquel que creyere, este va a ser salvo. Aquel que venga y busque y diga, hey, te ocupo, ahí está el acceso directo por medio de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y saber esto, que Dios ahí está el acceso. Podemos entrar a su presencia, podemos acercarnos libremente a Dios, podemos de hecho Jesús vino a romper, ¿no? Como todo lo que se estaba viviendo en esos momentos donde los líderes religiosos eran personas muy inaccesibles, y este Jesús llega con un mensaje diferente diciendo, no, yo vengo al que necesita, yo vengo a aquel que está marginado, aquel que ya está siendo marcado como un leproso, que está siendo exiliado. A esos son a los que vengo. ¿Por qué? Porque esos son los que necesitan de mí. ¿Sí? A los necesitados, Uh-huh. a los que dicen, nadie me aprecia, nadie me quiere. Dice Dios, yo te quiero, tienes un valor, yo pagué por ti, para que tú tengas vida y la tengas en abundancia, ¿no? Y es algo hermoso cuando entendemos ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Como decías tú, extendió su mano diciéndole a todo mundo, ven así como estás, yo te amo. Y en el proceso voy a transformar tu vida. Así es. Hay otra historia que ahorita que dices, esta oración que tú dices, yo te necesito, que ha sido la más certera y la contestada, ¿no? Donde está este hombre Bartimeo en la Biblia, donde él grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, yo te necesito. ¿Y dónde lo hizo? En la ciudad de Jericó, Uh-huh. donde había gritado el pueblo de Israel para que cayeran los muros. Quiere decir que este ciego recordó, aquí gritaron. Aquí nuestros antepasados gritaron y los muros cayeron. Entonces, si yo grito a este hombre que sana, mi enfermedad va a caer. Aquí Dios está hablando, ¿eh? Entonces, es donde uno tiene que entrar a detalle, ¿no? Y decir, si ellos lo hicieron y gritaron, yo voy a gritar. Y le dijeron por ahí, estás molestando al maestro. No, por más ganas. Quiere decir que el maestro me está poniendo atención. Dijeron, cállate, le decía, cállate. Algo fuera de, algo loco, ¿no? No estés gritando. Y el otro gritándole también. Sí, ¿no? Alzándole la voz para que se calle. Sí. Pero es que esto puede ser un grito de auxilio. Tú que nos grites, no, que nos gritas, no. Tú que nos escuchas, ¿no? Puede ser un grito de auxilio. O sea, sí. Este hombre era su última esperanza, era su última manera de salir de la situación en la que se encontraba. Escuchó, era ciego, escuchó por algo por ahí diferente, una multitud que se acercaba, y yo creo que agarró al de al lado, ¿qué está pasando? No, pues Jesús está pasando por aquí. Jesús, el que hace milagros, pues empezó, Jesús, ten misericordia. Y empezó a gritar, de tal manera de que Jesús escucha aquel grito, escucha aquel clamor, escucha aquella situación de aquel hombre y lo manda a llamar. Sí. Lo manda que se acerque, le dice, me llama mucho la atención que en esta parte donde dice, entonces Jesús se detuvo. O sea, realmente cuando haces una oración de auxilio con un corazón contrito, un corazón que está necesitado de la presencia de Dios, va a haber esta acción por parte de Jesús, de decir, me voy a detener ahí donde tú estás, ahí donde tú estás levantando esta oración, ahí me voy a parar, ahí me voy a detener a escucharte. Sí, ahí viene respuesta. Viene respuesta. Viene la respuesta de Dios, y hablando con verdad, ¿no? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero digo a los hermanos, escuchen lo que dice la palabra, la oración eficaz del justo. Uh-huh. Entonces, si usted es justo, su oración es eficaz. Pero si no, ¿qué tan eficaz es? Entonces, en ese momento no sabemos qué tan justo era este hombre, uh-huh. Pero a lo mejor dijo, Señor, yo sé que te ocupo. Uh-huh. Y se puso recto delante de Dios en ese momento y dijo, Señor, ocupo mi milagro, ocupo que mis ojos puedan ver. Uh-huh. Y esta es la oportunidad de mi vida y no la voy a dejar pasar. Así que no dejes pasar la oportunidad de tu vida. Cuando Dios esté pasando, grítale, patalea, no sé cómo tú te quieras expresar, pero dile, Señor, te necesito, ocupo que vengas a mi vida, sana mis heridas, perdona, Señor, mis iniquidades,
mis dolencias. Ayúdame, Señor, a poder salir de esta situación. Y Dios lo va a hacer. Se va a parar como se paró Jesús. Se va a detener. Y lo más bonito, que lo que viene después, es que dice, mandó llamarle. Gloria a Dios. O sea, mandó llamarle, dice, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, una vez más, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó. Y aquí viene la otra parte, dice, y vino a Jesús. ¿Qué estamos hablando ahorita? Acercarte. Sí. O sea, una cosa es levantarte, levántate. Otra cosa es que Dios te va a llamar, te va a decir, aquí hay lugar, aquí hay acceso, aquí está mi presencia de Dios, aquí está mi presencia, yo te estoy llamando, yo te estoy haciendo el llamado por parte de Dios, o es Dios quien te está haciendo el llamado. Y dice la Biblia que este hombre se levantó y se acercó a Jesús. Y lo importante, ¿no? A veces muchos dicen, pues, ¿cómo sé que Jesús me está llamando? Interiormente tú vas a sentir ese sentir de que pasar al altar, ese sentir de que tengo que ir a la iglesia. Es que Dios te está diciendo, ve, acércate, yo quiero hacer el milagro en tu vida. Y Dios te pone ese presentimiento de que, hey, ven. Uh-huh. Y lo puedes sentir, como muchos nosotros lo hemos sentido cuando llegamos a la iglesia. Yo recuerdo, yo me sentaba en la parte de atrás y hubo un momento en que alguien soltó esa palabra y sentí eso de que necesito pasar. Entonces, yo creo que todos los que están viendo esto en su vida sintieron ese sentimiento de decir, necesito pasar, acercarme, y es donde Dios hizo el milagro, la obra. Porque después viene la otra pregunta, ¿qué quieres que haga contigo? Exacto, ya acercado. Ya ¿Qué quieres? Ahí. Señor, pues. Que recobre la vista. Ayúdame a ver. Uh-huh. ¿Y qué dijo el Señor? Bueno, vamos a darle. Ahí está. Y eso es lo que va a suceder con cada uno de nosotros. Vas a entrar a la presencia de Dios, vas a llegar a la presencia de Dios, y va a llegar un momento en el que Jesús te va a decir, bueno, ya te levantaste, ya saliste de la situación en la que te encuentras, ya estás ante mi presencia. Ahora, ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Exacto. Y ahí es la oportunidad, ahí es tu oportunidad de decirle, Señor, sácame de esta situación, Señor, sana a mi familiar, Señor, sácame de la drogadicción, del alcoholismo, libérame, no sé, de la pornografía, no sé, ahí está la oportunidad, pero tienes que hacer la segunda acción, que es acercarte a la presencia de Dios. Y al final vemos la historia, ¿no? Le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y se recobró la vista. Y dice, seguía a Jesús en el camino. Lo más hermoso, seguir a Jesús. Está como ese canto, decidido a seguir a Cristo. Dice un hermano, qué hermoso es cantarlo, pero saber la historia detrás de eso, algo pesado, ¿no? Uh-huh. De saber de ese hombre en India que decidió seguir su vida, dejar su vida, su religión y servir a un hombre llamado Jesús, y que los de la aldea digan, bueno, ¿quieres seguir a Jesús? Bueno, tu familia va a pagar el precio y tú también. Es fácil decir al hermano cantarlo, he decidido seguir a Cristo, uh-huh, pero no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así este hombre dijo, no vuelvo atrás, no vuelvo a mi ceguera, no vuelvo a mi situación de estar sentado, mendigando, pidiendo pan, que la gente me vea con desprecio, que la gente me diga, muévete aquí, apestoso, muévete de aquí, no sirves para nada. Dijo el ciego, no vuelvo, yo sigo a aquel hombre que me dio la vista, porque si me dio la vista, ¿qué más me puede dar? Así es. Y ahí encontró solución, encontró respuesta, encontró paz, tranquilidad, encontró aquello que necesitaba. Y seguimos con la siguiente acción, ¿no? Que es precisamente lo que hizo este hombre. Dice que y seguía a Jesús en el camino. Y lo importante aquí es levantarte, sí, por un lado, acercarte a Jesús también por otro, donde ahí vas a encontrar restauración, donde ahí vas a encontrar ese cambio, esa transformación, donde ahí vas a encontrar muchas cosas de parte de Dios. Pero la tarea también es seguir adelante. Amén. Y decir lo que decía Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Uh-huh. No pretendo. Pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo hacia adelante, poniendo mis ojos en Jesús, en el autor y consumador de mi fe. Amén. Porque a veces decimos, es que hasta que cambie esto lo voy a hacer. Dijo Pablo, no pretendas. Uh-huh. Hazlo, tú sigues adelante y vas a ver cómo Jesús va a transformar tu vida. Tú síguelo a Él, pon tus ojos en Jesús. Amárrate a Él, fija tu mirada en Él y vas a ver cómo Dios va a hacer la obra en tu vida. Amén. Dice la palabra de Dios, sigan
por el camino que el Señor su Dios ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Y aquí es la instrucción, ¿no? Es seguir, es ir adelante, pero es seguir confiando en lo que Dios hizo en acercarte a Él, porque cuando te acercas a Él, vas a ver, vas a recibir palabra, vas a recibir promesa, vas a recibir un propósito, vas a recibir un plan de vida que Dios tiene para ti, y lo importante es seguirlo, creerlo, abrazarlo, amar ese proceso donde Dios te va a llevar a este cumplimiento y a estas cosas que dices, a esta prosperidad, a esta disfrutar de larga vida, a estos planes que Dios tiene para nosotros, y no son planes de tristeza, no son planes de fracaso, sino son planes de prosperidad. Del bien que ustedes esperan. Uh-huh. Dios, hermanos, ¿qué fin estás esperando? Porque Dios dice, yo tengo pensamientos de bien, pensamientos buenos, para que recibas el final que tú deseas. Así que, ¿cuál es el final que tú estás deseando en tu vida? ¿Verdad? Hace tiempo atrás estamos en una célula y me preguntó un muchacho, Raúl, ¿qué fue lo que te hizo seguir a Jesús, seguir este camino de ser cristiano? Y le dije, porque un hombre en un campamento me dijo lo que estaba pasando en mi habitación. Le dije, así que si tú me puedes comprobar que ese hombre me conocía o que alguien le informó de lo que yo estaba pasando, pues yo dejo la fe. Dije, pero cuando yo estaba en un momento oscuro, y este tema me encantó cuando lo estaba leyendo, porque te comentaba al principio, yo no vengo de una familia cristiana, yo soy el primer convertido en mi casa. Que me hablaron de la palabra de Dios en Tijuana, y aquí en Estados Unidos fue donde me convertí. Entonces le digo a los hermanos cuando dicen, no, es que tú no sabes los problemas, o cuando me quieren dar su testimonio, le digo, hermano, tú sabes lo que es llegar a tu casa un viernes y que tu familia se haya desaparecido. Y que estés en un país donde no estás chocando con la cultura porque el idioma lo entiendes, porque no tienes los documentos para poder trabajar. Le dije, mi madre tuvo literalmente una alucinación de que había matado a alguien por las drogas que consumía. Yo no sabía que mi madre consumía el mentado cristal. Entonces, en una de sus alucinaciones, aquí en Estados Unidos, en San Diego, alucinó que había matado a alguien. Imagínate, yo llego el viernes a la casa y hay un casco de construcción que dice, yo lo maté. Y no hay nadie en mi casa. Con una leyenda, algo. Con un casco de construcción. Y lo había escrito mi madre con su mano, yo lo maté. Porque en su mente había alucinado que había matado a una persona. Entonces, cuando yo entré en este momento de oscuridad, yo apenas estaba empezando los caminos de Dios, y yo decía, wow, esto servir a Dios está pesado. Y cuando empecé a pasar por este proceso, porque cuando lees el libro de Job, Dios empieza a pulir tu carácter, a sacar lo que no le agrada y meter lo que a él sí le agrada. Cuando pasé este proceso, yo recuerdo yo llegaba a la casa, y es donde entra el testimonio que le decía a este muchacho en la célula. Yo llegaba a la casa, me inclinaba en mi cama y lloraba. Y al estar orando por la situación en que me encontraba, lloraba. Yo me ponía a llorar. Y decía, ¿cómo puedo salir de esto? Y eso decía la oración, Señor, te necesito. Ya intenté el alcohol, ya intenté irme a los bailes de nuevo, a la vida pasada, y siento el vacío y la desesperación. No puedo más. Ocupo verdaderamente tu presencia. Entonces, ¿qué sucede? En un campamento, y yo por eso le tengo tanta fe a los campamentos. Yo le digo a los campamentos, llévate a un inconverso al campamento y Dios le va a hablar. Y va a regresar con una mentalidad diferente. Cuando yo fui a ese campamento, Jason Agler, me acuerdo, me habló en medio y me dijo, ven tú, y yo no quería. Habíamos 3 muchachos ahí, ve tú, ven. Y yo, no, estos bro, ya han empezado con su palabra profética y que Dios, y no, dije, estos aleluyas. Y ven, y no, bro, te hablan, hey, te hablan. No, you, come over here. Y ya voy, bro. Dios te ve en tu cuarto cuando estás llorando. Dios está viendo tu proceso. Pero no estás solo, Dios está contigo. Si tú te mantienes fiel, Dios va a ser fiel contigo. Y Dios te va a dar lo que has perdido. Bro, cerré los ojos y no me recuerdo que caí. ¿Cómo es posible que un hombre que no te conoce te puede decir lo que tú estás pasando en tu habitación? Y es lo que le decía al muchacho. Si tú me puedes comprobar que eso no fue Dios, brother, yo dejo esta religión. Le dije, pero cuando tú aprendes que no es una religión, sino una relación con Dios, las cosas cambian. Le dije, y tú estás aquí porque Dios quiere hacer algo contigo. Le decía a este joven en la célula. Le dije, pero depende de ti si tomas ese paso de fe. Gloria a Dios. Entonces, es lo que les digo. Hey, uno tiene que seguirle.
Qué tremendo, ¿eh? contra viento y marea. ¿Y cómo sigues adelante después de que recibes esa palabra? Brother, yo me aferré a eso, yo creí, dije, ¿sabes qué? Si Dios me está hablando y verdaderamente hay un Dios que sí lo ve y lo escucha todo. Porque ¿cómo me explicas tú que alguien te diga, Dios ve cuando estás en tu cuarto llorando? A mí no me gusta compartir mi vida personal con nadie, me gusta hacer secreto. Yo creo que a nadie le gusta estar contando los problemas a todo mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no conocía a este hermano Jason, y cuando dio la palabra precisa, dije, wow. Es Dios. Dije, no cabe duda que hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que todo lo escucha y hay un Dios que se preocupa verdaderamente por nosotros. Amén. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero servirle a ese Dios. Van a venir pruebas, van a venir luchas, pero yo quiero servirle a ese Dios. Y le voy a dar lo mejor de mi vida a ese Dios porque sé que verdaderamente hay un Dios que existe. Amén. Hombre, qué tremendo está el testimonio. Y aquí es Dios, yo creo que es simplemente Dios hablando y diciéndonos, sigue adelante, no importando la situación, no importando lo que esté sucediendo, sigue adelante. ¿Te arrepientes de haber seguido adelante con Dios? No, que me voy a arrepentir. Irá. Le digo a los hermanos, todo lo que tengo ha sido a causa de Él. Familia, trabajo, posición, todo ha sido a causa de Él. Me decía una vez mi cuñado, ¿no te cansas de ir a la iglesia? Le digo, yo dejo de ir a la iglesia y pierdo todo lo que Dios me ha dado. Porque todo lo que tengo es por Él. Le dije, yo cuando llegué a la iglesia no tenía nada. Uh-huh. Absolutamente mi futuro era terminar como un las estadísticas decían que yo iba a terminar como un malandro más, un tecato más en la Colonia Libertad. Por la familia en que venía, por mi entorno, por lo que estaba alrededor de mí. Esas eran las estadísticas. Entonces, cuando yo veo esto y el cambio que ha hecho Dios en mi vida, digo, sería ilógico volver atrás. Hace rato comentaste que entraste en alcoholismo. Sí. ¿Drogadicción? Nunca, no drogas, más que nada el alcoholismo, porque siempre en las fiestas pues es normal tomar. Uh-huh. Entonces, para curar la herida, pues ¿qué es lo que hacía uno en los tiempos de antes? Tomar. Y alguna vez, bueno, a lo mejor será la respuesta, pero me gustaría escucharla, ¿no? Porque tú lo viviste. Y también comentaste que no encontraste, ¿no? Como solución en el alcoholismo, que al contrario, como que te sentías vacío. ¿Cuál fue la diferencia de irte a tomar a que un día llegas, te habla Dios a tu vida? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? ¿O qué encontraste en Dios que no encontraste en el alcoholismo? Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una tranquilidad, un gozo, no estar enojado con el mundo y recibir ese amor del Padre, de decir, wow, verdaderamente Dios quiere transformar mi vida. Dios me está llamando, Dios está escogiendo mi vida para... Yo recuerdo, a mí me da vergüenza contar el testimonio de mi vida, decir que mi madre fue una prostituta. Me daba miedo, vergüenza decirle a la gente que venía de una familia donde la drogadicción era normal. Hasta que un día Dios me dijo, ¿por qué callas lo que yo he hecho en tu vida? A través de tu testimonio la gente puede ser transformada. Uh-huh. Puede recibir una palabra y decir, ¿a poco verdaderamente Dios puede hacer eso en la vida de la gente? Porque si tú me ves la primera vez, tú vas a decir, es hijo de pastor. O él viene de una familia cristiana, como muchos me los han dicho, ¿no? Pero cuando les cuento el testimonio de dónde Dios me ha sacado, de dónde Dios me ha arrebatado y lo que Dios ha hecho en mi vida, me dicen, no, si no me la cuentas, la verdad ni la creo. No, yo estoy impactado. Entonces, impactado, sí. Esa es la maravilla de Dios. Ese es el poder de Dios transformador en aquellos que lo buscan de verdad. Aquellos que dicen, yo verdaderamente te ocupo. Uh-huh. Como decías ahorita, en el alcohol, sí, me iba a las fiestas, tomabas, pero llegaba a la casa y triste. Me sentía incontento, no había felicidad, me sentía amargado, me sentía enojado, decía yo, wow. Y recuerdo una vez, estábamos en La Joya, andamos de fiesta, varios jóvenes, varias muchachas. Uh-huh. Iba sentado en la ventana y volteo a la mano derecha y veo las calles, las luces, y se me viene una palabra que dice, te saqué de lo vil y despreciado para que volvieras como el perro a su vómito.
son palabras que llegan. Fuertes. Y dices tú, verdaderamente Dios, ¿para esto me sacaste? Yo necesito volver. Necesito regresar a ese camino que todos me dicen que te lleva a la verdad, a la vida eterna. Yo lo quiero. Y voy a dar lo mejor de mí para asegurar que otros más que no han encontrado este camino, lo encuentren. Tremendo. Tremendo. Y créeme que sí, es un testimonio tremendo, es un testimonio, yo estoy impactado que no me la creo, Gloria a Dios. pero es un testimonio que yo creo que sin duda bendice a muchos, cambia la perspectiva de muchos, cambia la idea de muchos y ese testimonio es tremendo y yo sé que Dios lo va a usar o ya lo está usando para traer personas al camino de Dios. Hace poquito leía este hombre el Gadareno y como que yo sentía de parte de Dios que me centrara en las características de este hombre y me llamaron dos mucho la atención, que era gritón. Era muy gritón porque la misma historia lo define como dos veces o tres veces, lo platica y lo dice que gritó, que se expresó a grande voz, que gritaba. Y la otra es que era un hombre famoso donde él estaba. Era un hombre que no pasaba desapercibido, que siempre lo miraban, que lo identificaban y que sabían quién era. Cuando Dios lo transforma y Dios hace ese cambio en su vida, Dios utiliza lo gritón. Sí, claro. Y Dios utiliza lo famoso que él era. Sí. Y de tal manera que se fue por Decápolis. Y yo decía, Decápolis pues es una ciudad, pero no es una ciudad, son 10. Representaban 10. Entonces Dios estaba usando aquella voz fuerte, aquella fama que tenía para ahora hablarles de lo que Dios había hecho en él. Sí, exacto. Y yo creo que Dios también está utilizando lo que tú fuiste o lo que tu familia es o de dónde vienes, o lo va a utilizar para que otros vengan al camino de Dios. Sí, sí, no, y es el testimonio, o sea, le digo a los hermanos cuando me toca predicar, hermano, suelte la palabra que Dios le ha dado. Sí. Suelte su testimonio, por más doloroso que usted lo sienta al decirlo, al momento tal vez van a brotar las lágrimas, pero usted dígalo, porque esa palabra que usted está soltando, ese proceso que usted pasó, alguien más lo va a recibir ahí en las bancas, en las sillas, y va a decir, wow, yo pensé que estaba pasando por unas difíciles, pero este hombre pasó por el infierno. Yo estoy pasando por una llamarita. Sí. Este hombre pasó por un abismo y yo estoy aquí en el lodo cenagoso y ya me estoy muriendo. Entonces, le digo a los hermanos, suelten la palabra, suelten el testimonio, no lo escondan como yo lo hacía por temor y vergüenza, porque no quería que la gente, yo me quedé en la historia del pasado de que, no, mi madre pues compraba casas y hacía el real estate, ¿no? En México y ahí lo dejaba, pero no era la historia completa. Entonces, yo me quedaba así, no, ¿vienes de buena familia? Sí, vengo de buena familia. Pero cuando yo dije, ¿sabes qué? Estamos entre los hombres para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es predicar su evangelio a través del testimonio que nosotros hemos obtenido. Amén. Entonces, voy a predicar el testimonio, el proceso que Dios me pasó. Y el que lo reciba, bueno, esperemos que Dios transforme su vida y que diga, verdaderamente hay un Dios que escucha, que ve y está atento a aquel que lo necesita. Amén. Y nos hace recapacitar también que nuestra historia puede ser no tan grave ni tan fuerte como la que han vivido otros. Pues se nos pegó el tema. Vamos cerrando ya con este tema, con este punto, ¿no? de sigue adelante. Deuteronomio, ya para finalizar, dice Deuteronomio 1 de 6 al 8, dice, cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en el monte, es hora de levantar campamento y seguir adelante. Y quiero que entendamos algo en esto, que el monte Sinaí no fue un lugar de tormento,
el monte Sinaí no fue fue un lugar de respuesta, fue un lugar de manifestación de Dios, fue un lugar donde Dios se mostró, donde Dios les dio provisión a aquel pueblo. Estaba leyendo por ahí que pasaron en ese lugar aproximadamente, dice que como un año o más. Y entonces quiero decirte que ese lugar donde ellos estaban posicionados, pues no era un lugar malo, no era un lugar pues complicado. Miraban la mano de Dios moviéndose. Pero llega un momento en el que el Señor le dice, ya pasaste mucho tiempo ahí. Vámonos. Ya, es tiempo de moverte, es tiempo de levantarte, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de ir por aquella promesa que te hice y que no es este monte. Aquí estás viendo mi mano, aquí estás viendo mi mover, y pudieras pensar que aquí es el lugar correcto, pero la tierra prometida es otra. La tierra prometida es algo diferente, es algo que no es como esto. Así que es tiempo de levantarte, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de escuchar la voz de Dios y entender que la situación en la que te encuentras no es el destino final que Dios tiene para ti, sino que hay algo todavía aún más, hay una promesa que Dios te hizo y que Dios la quiere cumplir, así como con este pueblo. Él les dijo, ya es tiempo que te muevas, es tiempo que sigas adelante. Y a lo mejor Dios te está hablando aquí en esta hora y te está diciendo, es tiempo que pongas tu ministerio a andar, es tiempo que te levantes, es tiempo que te acerques a Dios, es tiempo que le creas y eches a andar tu ministerio, porque hay una promesa y hay una tierra que Dios te prometió. Así que échale a andar, sigue adelante, que Dios va a cumplir esa promesa. Amén. Quita la mentalidad de langosta ¿Esta cuál es? y pon la mentalidad de victoria. Cuando el pueblo de Israel, Josué dijo, vayan, vamos a conquistar. Bueno, Moisés mandó los espías, digo. Sí. Y le dijo, vayan para que vean la tierra. ¿Y cómo regresaron unos? Con una mentalidad de langosta. Somos como langosta, nos van a comer como pan. Y otros dijeron, no, a esto no los comemos. Nosotros podemos porque le servimos a un Dios poderoso. Así que quita esa mentalidad del no se puede y pon la mentalidad de Dios que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pues, Raúl, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación. Gracias por aceptar, por ser de bendición. Créeme que estoy sorprendido. Muchas gracias por compartir parte de tu testimonio. Creo que es bastante todavía extenso y que pudiéramos platicar aquí mucho tiempo más sobre eso, pero de antemano muchas gracias por abrirnos esa área de tu vida y saber que Dios puede hacer cambios tremendos y que no solamente los hemos oído, sino que hoy estás aquí con nosotros platicándolo en un liderazgo, pues, ¿cómo se pudiéramos decir? Liderazgo aquí del distrital y pues echando para adelante y siendo de bendición para muchos, que sé que Dios te tiene ahí con un propósito y Dios te va a usar y te va a levantar y te va a llevar en un ministerio grande. Amén. La recibimos la palabra de fe. Amén. Amén, hermanos. Estoy agradecido por estar aquí. Gracias. Y el asunto es levantarnos, creer en Dios y seguirlo. Amén. Que no nos quedemos en ese lugar y digamos, aquí es mi etapa final. No, la etapa final siempre está en Dios cuando ponemos nuestra confianza en Él. Gloria a Dios. Pues nos despedimos. Hoy estuvimos acá en Chula Vista, en San Diego. Así es. Ya nos hicimos internacionales. Así que pues muchas gracias por... ¿Todavía no? Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por prestarnos este tiempo de transmisión. Invitarles también, si es la primera vez que nos escuchas y que escuchas de este podcast de Hazlo Viral, déjame decirte que tenemos ya un tiempo en las redes sociales y puedes encontrar el material de Hazlo Viral en las diferentes redes, sobre todo en Facebook. Ahí puedes encontrar mucho material. YouTube puedes encontrar todo el material que hemos hecho y que hemos elaborado. Y si tú eres más de mejor escuchar en el carro o ir escuchando podcast como puro audio,
Bueno, dile a Alexa, pon el podcast de Hazlo Viral. Va a salir ahí. Alexa. Spotify y también el otro está en Apple Music o podcast, no sé cómo se llama ahí. Pero ahí andamos. Entonces, tratando de hacer viral este mensaje, tratando de hacer viral un mensaje de la palabra de Dios que sea de bendición para tu vida. Solamente invitarte que le des like, le des compartir, nos des un seguir y vas a ver que Dios nos va a bendecir. Pues Raúl, gracias otra vez. Gracias a ti por la invitación, mi hermano. Dios te bendiga y nos despedimos allá con todos la gente que nos está viendo. Dios los bendiga. Dios les pague, Dios les bendiga por todo esto. Hagamos viral a Jesús. Amén.